Bienvenidos a El Palique Podcast con Fer Bárcenas y Steph Torres. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa El Palique Podcast en su emisión 12ª. Aquí, como siempre, con Steph Torres y Fer Bárcenas. ¿Cómo estás, Steph? Hola Fer, muy bien, gracias. ¿Tú qué tal? Bien, también. Ya relajadito en fin de semana. Bueno, al menos yo sí ya ando relax. ¿Tú cómo andas? No, yo todavía ando en chinga, pero Pero pues es parte del sobreviviendo, show. ¿no? Sí, es cierto. Qué gacho. Qué gacho, pero sí, así es la vida. Ni modo. Hay sus momentos en los que hay que andar más en friega que otros, ¿no? Sí, así es, Y pero pues ya. pues sí, no hay más. No, esta semana que pasó, les presentamos un tema cortito, bueno, la semana pasada pues, y No la apenas, que, porque apenas se estrenó. pero sí, pero se estrenó, para cuando ellos van a ver ya fue la semana pasada, ¿no? Ah, Fue el bueno, sábado sí, pasado, entonces, esperemos. sí, esperemos Esperemos que que sí, no pase. si no se le olvida al editor publicarlo otra vez, este... Y esperemos también ya no exagerarnos tanto en la duración de los programas. Entonces, hoy les tenemos un tema interesante, no tan serio como los que habíamos platicado antes, pero sí interesante. Sí está interesante para todos los amantes de esta temática de cosas raras. Antes de pasar al tema, como cada semana, les vamos a presentar una palabrita para que vayan ampliando su vocabulario, que estoy seguro que han escuchado mucho y a lo mejor no sabían qué significa o no tenían como la claridad de exactamente qué es, que es la palabrita magnánimo. Por ejemplo, yo sí la había escuchado y nunca me había detenido a pensar exactamente qué es. Entonces, magnánimo es aquello que tiene noble temperamento, grandeza de espíritu y se comporta con generosidad. Bueno, no sería aquello, sería aquel, ¿verdad? Entonces esa es nuestra palabrita dominguera de esta semana, magnánimo, para Ella, que la... Sí, aquel o aquella. Sí, es que había dicho aquello y así como cosa, pero no es aquel o aquella como exactamente. cosa. Ujú. Y esa es su palabrita que pueden agregar Por ejemplo, a yo dominguear. sería magnánimo. Ándale, exactamente, magnánima y magnánimo. Doña Magnánima, díganos de qué vamos a estar platicando el día de hoy. Con generosidad te puedo explicar que A vamos a ver. retomar el tema de los viajeros en el tiempo. Ujú. Que un pali que escucha nos puso que quería que habláramos de Titor. John Titor. Ujú. Ujú. Es que, ¿qué es Titor o Titor? John Una cosa Titor. así, Pues ¿no? es que como a mí me parece como un nombre inventado o como nombre, como un alias. Ajá, es como un alias, Ujú. ¿no? Entonces, no Pues sé, sí, porque no hay registros del nombre, ¿no? Ahorita, bueno, ahorita lo vamos Ándale, ahorita ya a lo platicaremos, explicar, pero sí. pero bueno, vamos a retomar el tema de los viajeros en el tiempo, o en específico con este caso de John Titor, y también vamos a retomar el fenómeno OVNI. Ok, ya que ha estado muy de moda últimamente, no nada más porque se celebró apenas en julio, el 12 de julio creo que fue, El el día Día del OVNI. Internacional del OVNI, ¿no? Sino también porque hubo avistamientos. Entonces, Sí. para todos los que les llama la atención esta temática y que se lo toman como nosotros, sí, como un tema interesante para platicar, pues les va a agradar. Exacto. Entonces, ¿con qué quieres empezar, Steph? ¿Qué nos platicas primero? Pues empezamos con el de John Titor, ¿te Vale. parece bien? Vale. A lo Bueno, que me pues sepa. vamos a empezar con las generalidades, ¿no? Ujú. Supone que este John Titor es un personaje que surge o que tiene su primera aparición en el 28-29 de julio de 1998, a Ujú. finales del 90, ¿no? Y él en ese entonces se comunica a una radiodifusora con un señor que hablaba sobre casos, pues así como de misterio, paranormales y estas cosas. Y el primer contacto que tiene este señor o este ente o este viajero en el tiempo, John Titor, es mediante fax.
Ujú, imagínate qué tan viejito era el programa que todavía se recibían las historias mediante fax. Mediante ¿Algún fax. día tú llegaste a usar el fax alguna vez, Steph? Pues sí, y no hace mucho tiempo, ¿eh? O sea, yo me acuerdo que cuando entré a trabajar, Ujú, todavía recibíamos faxes. no manches. Sí, y, Yo siempre y ya era por escuché ahí eso. de 2011, Sí, 2010 más o menos. ya estábamos Todavía hablando del nuevo recibíamos siglo, ¿no? faxes. Yo creo que Bien entrado. Oye, está interesante eso. Yo sí. fíjate que siempre escuché la palabra fax por ahí yo me acuerdo cuando tenía, no sé, unos 10 12 años, por ahí del 97 96, y yo decía, yo quiero usar esa cosa nada más para saber qué es. O sea, porque siempre escuchaba en el radio que decían, número telefónico, fax y no sé qué, y mándenos su correo, mándenos. Pero cuando ellos decían su correo no se referían a un correo electrónico, se referían a una carta y nos decían, Ah, o carta de contáctenos por correo fax. postal. Sí, 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 correo postal. Y incluso me acuerdo, mira, la dirección es Periférico Sur, 4121, Colonia Fuentes del Pedregal. Y no sé ni siquiera de qué sea. No sé si es de TV Azteca, de Televisa, pero me memoricé esa dirección porque decía yo, algún día voy a mandar un fax o un correo a esa dirección. Nunca hice nada de las dos, ni mandé correo ni mandé fax y nunca ocupé, en toda mi vida nunca he ocupado un fax. Sí, alguna vez me compré una impresora de esas grandes cuando tenía un Ujú, café internet y la ujú. impresora tenía la opción de enviar fax, pero fue por ahí de 2000, no sé, 2006, 2007 tal vez. Y ya hasta que tuve esa cosa dije, ah, mira, esta cosa tiene para mandar fax, pero nunca lo hice. Era complicado, era fácil. ¿Qué tal era mandar un fax? Pues era fácil. O sea, ¿qué era lo que hacías? ¿Era como mandar una copia o algo Mira, yo así? nunca lo mandé, siempre recibimos. Ah, ya, ustedes eran los Entonces, que como que recibían. era como que te entraba una llamada de teléfono, porque me acuerdo que el fax, o Ujú, sea, el fax que estaba en la oficina era así como era un teléfono grande. ujú, Entonces estaba aquí como la bocina y del otro lado tenía como los numeritos, tenía una pantallita chiquita ujú. y de ahí tenía como un rollo de papel que tú le ponías y Ah, por ya. ahí salía el Se fax iba y era imprimiendo. como los tickets ahora de, como esto, Sí, sí, sí. del súper y esas cosas. De ese material era El fax. el fax más o menos, ¿no? Ah, no manches, yo ni Y pues idea. ya, y traía ahí sus letritas y cositas. Que yo haya mandado uno, la verdad te mentiría. Siempre los recibimos. Ah, ya, ya, ya. No, pues yo Y ni, yo, ni lo uno ni lo otro. o sea, no sé cómo se manda, pero sí Mm. cómo se recibe, ¿no? Y generalmente, pues hablabas, como que tecleabas algo. Ah, sí, ahí viene el fax. Ajá, Sí, yo, ya yo lo llegué a tengo aquí, escuchar eso. gracias, bye. Y ya colgabas y ya salía Mira nada ¿no? más, Pero qué sí, interesante. sí, Y así fue como entonces John Titor se contactó por primera vez con este personaje que nos comentas, ¿no? De temas así como de misterio. así es, Ujú, y bueno, entonces en ese fax le dice que es un viajero en el tiempo, que viene del 2035 y que es un militar y que venía a buscar una computadora, una IBM modelo 5500, una cosa así, una ya muy computadora viejita, viejita. de 1975, que ese artefacto o esa computadora era como algo clave porque estaba sucediendo o repercutía en 2035, en la época de donde él supuestamente venía, y pues dice, pues que viene de una guerra civil prácticamente, ¿no? Ujú, Y creo que manda dos faxes, sí. los manda y incluso también después empieza como a decir, ah, es que en tal año va a suceder X cosa. Creo que atina varios Sí, varios eventos. sucesos Por ejemplo, históricos, ¿no? ujú, Sí, yo según me acuerdo del primero que mencionó así como que medianamente relevante, no medianamente, sino que sí fue muy conocido, fue por ejemplo de la guerra contra Irak, que él dijo que con ciertos pretextos Estados Unidos iba a atacar esa zona iraquí y ajá, dio como que dijo, va a poner el pretexto de que ellos tienen armas nucleares y con claro. eso los va a ir a atacar. Y eso lo dijo él por ahí del 2000, 2001, ¿no? Y esto ya sucedió unos cuantos años Ah, después. sí,
Porque, o sea, ahí queda, ¿no? O sea, después de que John Titor manda se presenta, dice que es un viajero en el tiempo, que viene por una computadora de tal modelo, IBM, de modelo 5500, y que cuenta un poco de esto, de repente se desaparece y no se vuelve a saber de él hasta como por el 2000, 2001, que entra como a un chat o una, ¿cómo se llaman estas como bases donde, como un Sí, sí, es foro? un foro, es un foro. Ujú. Un foro de IBM en donde también empieza a decir todas estas cosas. Una de ellas es esa, que no es muy acertada porque él realmente, bueno, lo que yo investigué es que él realmente lo maneja como la Tercera Guerra Mundial. Y en donde también dice que pues hay una cuestión con Rusia porque tiene armas nucleares y estas cosas. Entonces, como que no, Sí, ahí o es sea, donde como ya que se empiezan ya no divide, a coincidir, ¿no? ya no me empiezan a coincidir. Ujú. Obviamente hay otras cosas que sí coinciden, porque él dice, ah, bueno, pues por ejemplo, va a haber un terremoto en Perú y pasa el terremoto en Perú y ciertas cositas que él va como diciendo que van sucediendo, pero no todas son, o han sido verdaderas. A lo mejor son, se acercan un poco a la O realidad, a pero medias, ¿no? Como que a medias van pasando. por ejemplo, eso que dices del 2015 con la guerra Estados Unidos e Irak y estas cosas, o sea, sí sucedió, pero no precisamente se le conoció como la Tercera Guerra Mundial, o sea, era un Exacto. conflicto que los dos tenían y ahorita sí podemos hablar de una Tercera Guerra Mundial, ¿no? Pero tampoco se ha dicho tan explícito en los medios o en estas cosas, no se habla de que estamos viviendo en un contexto de guerra. Ujú. Sí, sí que por Entonces, cierto, ahorita eh, me sonó, ahorita que estás diciendo esto de la Tercera Guerra Mundial, escuchaste, yo no sé si sea cierto o sea nada más propaganda gringa, que Putin dijo algo así como que en realidad no hemos hecho nada comparado con lo que vamos a hacer si siguen insistiendo en estar tomando países cercanos, bueno, no tomando, ¿no? Sino que incluyéndolos como parte de la OTAN. de la OTAN, ajá, del bloque. Entonces, sí, 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 sí me... bueno, ligándolo a lo que me estás diciendo, esto ya me sonaría más cercano a una tercera guerra mundial que en realidad lo que pasó cuando fue la guerra de Irak, ¿no? Entonces, sí, sí es Exactamente. cierto, es más... son como cositas, como dices, por ejemplo, mencionó lo de la fiebre de las vacas locas que llegaba a Estados Unidos Ajá, menciona una pandemia y que sí incluso, pasó. pero También, no ajá, sé. y además la menciona en otro año. Él decía que la pandemia iba a llegar por ahí de 2030, pero iba a ser o sea, él nunca mencionó nada de cercano al coronavirus, sino que mencionó otra Ujú. cosa. Dijo que era una enfermedad rara o algo así, pero él la pronostica para 2030 o para esas fechas más o menos. Entonces ahí sí todavía no sabemos, pero lo que sí sabemos es que, por ejemplo, esta fue muy importante, ¿no? La del coronavirus. Sí, Entonces, en teoría, en lugar de pronosticar esa, debió habernos dicho antes la del coronavirus, ¿no? exactamente. Entonces eso nos hace dudar de la verdadera existencia de este viajero en el tiempo, John Titor. Incluso hay muchas personas que dicen que pudo haber sido pues como una estrategia de marketing o de publicidad en ese momento para el programa de radio. No recuerdo bien, no creo, no me acuerdo si es Albert o Ujú. Alt. El, Creo que era la estación era BBS, eso sí me acuerdo. A ver si la tengo por aquí, porque yo tenía esa información a la mano. Pero la estación era BBS, según me acuerdo, a donde se comunicó. Y no sé, perdí el nombre. El caso es que sí, sí también escuché esa es una teoría muy fuerte, que probablemente lo que querían hacer, no sé si recuerden o si escucharon el programa anterior, donde yo les conté una historia que sonaba bien chida. ¿Sí te acuerdas, Steph? La historia del chico sí, que lleva, bueno, no era un chico, era un señor que llega a Nueva York y que al final de cuentas eso sí fue a propósito una campaña, no publicitaria, pero una campaña en la que él quería demostrar que podía hacer un mito urbano, que él podía llevar a cabo un mito urbano con la información que él tenía disponible y el alcance que él tenía con sus escuchas. Entonces, pues puede que sea algo parecido. O sea, existe la teoría de que sea algo parecido. Esto que estamos platicando de John Titor. ¿Ibas a mencionar algo más?
Ajá, no, y por ejemplo, él menciona, no sé si tú sepas algo, yo la verdad, o sea, como que en donde me puse a investigar, como que lo mencionan, pero no van muy al fondo, Ujú, que es él habla de un efecto que se va a dar en la Tercera Guerra Mundial, que se llama efecto Y2K38, ujú. ¿no? Ajá, sí, lo Pero pues escuché, pero no se sabe, ¿no? tampoco sé. Sí, sí, sí. Sí, no se Ah, los como que podría yo hay explicar. datos que están como nada más volando por ahí y no se puede profundizar porque pues solamente él sabía de qué hablaba, ¿no? Esa era una y también encontré que creo que viajaba así como ay, ¿cómo se llama? Back to Future, Future, Ajá, Back to the Future. ¿cómo es en español? Volver al futuro. Volviendo al Ajá. eh, que igual viajaba creo que era un Ford rojo, No, era un ¿no? Corvette, en un Corvette. Ándale. En un Corvette, sí. Entonces cuando lo vi Que dije, había una imagen donde estaba la máquina en, no sé si era en la cajuela o en la, pero estaba en el auto, ¿no? Sí, sí, sí. ajá, algo así, y dices, ay, ya, no manches. Pero Sí. bueno, o sea, no se sabe, ¿no? Puede ser que sí. Muchos dicen que generalmente los viajeros en el tiempo, pues no se dejan ver, o no Ujú, lo dicen expresamente que son viajeros en el tiempo, a menos que tengan así como pues un objetivo en específico ujú. para poder decir, pues es que soy un viajero en el tiempo, vengo a hacer esto, vengo a hacer el otro, pero Sí. pues no, en este caso, pues no, o sea, como Les voy a poner aquí la imagencita esta que nos comentaba Steph, la del auto. Va a aparecer aquí donde dice el palique. Y también les voy a poner otra foto que se hizo muy viral hace mucho tiempo y seguramente la viste hasta en las noticias, Steph, o en algún otro lado, donde aparece él con sus gafas como una multitud. en una Ujú. multitud en la que todos están vestidos a la época, hace unos, no sé qué serían, 200 años o ciento y tantos años, y él va de playera y con gafas, ¿no? Con Entonces, gafas. sí, también les va a aparecer aquí. Algo que en ese entonces, a principios de este siglo, en los 2000, a sus inicios, le hizo a la gente pensar que no era una estafa tal cual, fue que él mencionó una característica de esas computadoras en específico, de las IBM la que él venía a buscar, que en teoría nadie sabía más que la gente de IBM. Entonces, él decía que estas computadoras tenían la capacidad de emular, imitar desempeño similar al de una computadora mucho más potente, pero solo los ingenieros de IBM lo sabían. Esa era información que solo ellos sabían, y cuando él publicó en el foro, un ingeniero de IBM en teoría salió a decir, pues sí, sí es cierto eso, pero nunca lo hicimos público. Entonces fue como que eso le dio más credibilidad en ese entonces, como que la gente dijo, pues una de dos, o es alguien que trabaja en IBM y se está haciendo pasar por un viajero en el tiempo, o la otra opción es que tal vez sí es alguien que sí sabe, o sea, sí es un viajero en el tiempo y viene como a demostrarlo de esa manera, ¿no? Diciendo este tipo de cositas. Entonces, entre las profecías que él fue diciendo de cosas que iban a pasar y estos datos de la computadora y unos cuantos datos más de cómo funciona su máquina del tiempo, porque él también ocupa una teoría que yo no entiendo, porque eso sí necesita ser un físico para entenderla, pero él dice que según hicieron como que funcionar una teoría que alguien había hecho antes, un físico había hecho antes sobre el viaje en el tiempo, y hasta la fecha, a día de hoy, esa teoría sigue siendo válida en el papel, no se puede llevar a cabo porque hasta día de hoy no existe un mecanismo, o sea, no existen herramientas que soporten esas velocidades que tiene que alcanzar la máquina. Pero en el papel, en teoría es cierta. En teoría dicen que sí es posible, si es que alguien construye una máquina con los materiales que soporten esas velocidades, en teoría sí se podría hacer un viaje en el tiempo. Entonces, pues también eso le daba más credibilidad porque él ocupaba bases científicas que para ese entonces no eran conocidas, pero que sí eran como que cercanas a lo real, ¿no? Entonces, pues es eso lo que le dio la credibilidad en ese entonces. Ahora, ¿qué piensas tú? ¿Cuál es tu opinión, Steph? Antes de que me preguntes mi opinión, eso que estás diciendo son como, no sé si viste la imagen, Ujú. como de dos campanas de Gauss así en espejo. Ándale.
¿no? Que una se ve roja y otra se ve azul, Sí, 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 sí. como que está doblando el tiempo, ¿no? Es un efecto espejo, Y ¿no? lo del láser, ¿sí viste lo del láser? Que también está Ajá, una también. imagen con un láser y se está curvando, ¿no? Mm, sí, sí, sí. Pues sí, ¿qué pienso de que del viajero en el tiempo? No Ujú, sé, no sé, es complejo. No sé, es que si nos vamos como a cuestión, o sea, de que se ha hecho, ¿no? Pero pues se han como, se ha viajado en el tiempo partículas muy pequeñas. ujú. Em, entonces, Sí, para no sé. nosotros, para la tecnología que tenemos, digo, Ujú, se ha podido, como lo dices, con partículas, ¿no? No, ujú. no con un objeto ya tal cual. No, y menos algo que esté como vivo, ¿no? O sea, que digas, ay, o sea, tiene órganos, tiene piel, tiene todo, ¿no? Porque a lo Ujú. mejor con la velocidad y eso te puedes desintegrar o te puedes quemar o no sé, ¿no? O sea, yo creo que no cualquiera, si para ir al espacio hay que estar súper preparados. Sí. No sé si has visto a esas personas que cuando van al espacio las preparan y como que las meten en cápsulas y hay mucha presión. Ajá, por las fuerzas G, ¿no? Que les empiezan a dar de vueltas y se les empieza a ir así de la Ándale. cara y todo. Sí. Exactamente, y que les miden presión y todo esto para ver si soportan salir y cosas de esas. Imagínate si para eso hay que prepararse, imagínate para hacer un viaje en el tiempo. Sí, 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 No, sí, yo me no. imagino que cualquiera lo puede hacer, no es así como de, ay, permítanme, ¿no? Sí, 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 es cierto. Entonces, pues no sé, no sé, a lo mejor y era como una, pues no sé, más que un viajero en el tiempo, yo sospecho que pudo haber sido como una persona que pues tenía ciertos conocimientos de lo que podía ir pasando, pues porque da ciertos datos y no Ujú. son tan específicos, ¿no? Al ser un viajero del tiempo, uno imaginaría que pues ya se sabe toda la historia, ¿no? Y viene con certezas a decirte, en tal año va a pasar esto, en tal otro año va a pasar esto otro. Y no, o sea, las cosas que él dice no todas son muy acertadas, ¿no? O sea, Sí, sí, son porque sí. buenas, pero no muy acertadas. Ajá. Entonces, pues no sé, no sé si existan, la verdad. Esperemos que sí, pero a lo mejor si Sí. existen, no son habitantes de este planeta, ¿no? Y ahorita que entremos al tema ovni, pues también les quiero platicar algo Ujú. que me encontré por ahí, que yo creo que tiene que ver tanto con el tema ovni, incluso hasta ahorita que lo reflexiono con este tema de los viajeros del tiempo, ¿no? Ya, Ya, podría ser. mira, Ahorita lo platicaremos. Sí, sí tienes razón. Yo, de hecho, estoy más con la teoría de de lo que pasó con el cuentito que yo les dije la vez pasada. Es alguien que quiere hacer alguien que tiene conocimiento, sí, alguien que es una persona, digamos, visionaria, que sabe más o menos qué rumbo está tomando ciertas cuestiones ya que para él a lo mejor pueden ser muy obvias, va a pasar esto, va a haber esta guerra, y para nosotros, como no nos ponemos a reflexionar sobre eso tan seguido, pues es como que, pues ya si pasa, que pase y punto. Pero más allá de esa parte, también estoy de acuerdo con lo que dicen la mayoría de las personas que comentan que es probable que sea un, ¿cómo le llamaban? Cuando un quieres hacer charlatán. algo mediático, no Ah, necesariamente charlatán, lo que quería hacer el mismo personaje que les comenté en el programa pasado de Viajeros, que es hacer una historia, hacer nada más a manera de publicidad, a manera de darse cuenta si puedes influir en las masas, qué les puedes hacer creer teniendo cierta información. Porque, por ejemplo, este personaje se hizo de cierta credibilidad con base en información que él dio a conocer que era cierta y que no todos tenían. ujú. Entonces, ¿hasta qué punto el hecho de que tú como alguien que tiene acceso a cierta información puedes hacer creerle a todos los demás algo que suena en teoría muy fantástico, simple y sencillamente porque posees información que la mayoría de la gente no tiene? Y no necesariamente porque seas un viajero en el tiempo, sino porque es información que en teoría solo un grupo selecto, en este caso los ingenieros de IBM, solo ellos tenían. Por eso es que también había personas que decían, es muy probable que sea una persona de IBM,
una persona que quiere hacerle publicidad a esas computadoras, que quiere hacernos pensar que para ese entonces son tan buenas que para ese entonces se les va a seguir necesitando esas computadoras. Entonces, yo me voy más por ahí, me voy más por ese tema, aunque no descarto, eso sí, no tiene nada que ver, no descarto que sí pueda haber viajeros en el tiempo y que pueda haber viajes en el tiempo, pero yo sí tengo más, me inclino más a lo que decías hace rato. Para mí, si alguien va a viajar en el tiempo, en teoría, para no estar haciendo cambios tan drásticos a donde viajas, pues te pasas por desapercibido, ¿no? O sea, como que lo menos posible vas a estar dando detalles de quién eres y a qué te dedicas y por qué estás viajando en el tiempo, ¿no? Porque si no, sí sería muy Exactamente. fácil lo que dijiste. O sea, si yo por casualidad mañana despierto en el 2000, en el 2005, pues sí les voy a decir, oigan, en el 2019 va a haber una pandemia, ¿qué les parece si se preparan o algo así? O sea, sí les podría dar datos exactos de qué, cuándo y dónde va a pasar cierta cosa, cosa que rara vez algún supuesto viajero en el tiempo te dice, ¿no? Entonces, sí, estoy de acuerdo con eso. Es poco probable que él lo sea, pero yo no descarto que sí existan. O sea, es algo que a lo mejor dentro de, no sé, 1000 años se va a poder realizar y ellos dentro de 1000 años pues ya estarían viajando hacia acá o hacia el futuro. No sé cómo funciona eso en la física, no sé si solo, porque había escuchado también que solo se puede viajar hacia un lado, no sé si solo hacia el pasado o solo hacia el futuro, no recuerdo, pero también es una teoría física, que solamente que si existieran los viajes en el tiempo, o solo se puede viajar al pasado o solo se puede viajar al futuro. Entonces, pero no recuerdo cuál era. Ya después, cuando nos toque otra vez esta temática, se los investigaré y les diré cuál es la teoría. Y ahora sí, vámonos Bien, entonces. al que sigue, Steph. ¿Qué pasó la semana pasada? Digo, además de lo que ya comentamos, que se celebró el Día Internacional del UFO o del OVNI, 2 de julio. Y de hecho creo que en el norte incluso hubo un congreso, ¿no? ¿O no supiste? No No, leíste ese nada al sí ya no respecto. sé. Sí, en el norte hubo un congreso, no sé si, creo que se hace En el normalmente. norte, que en el norte del En el país, norte en del el país, que sería sur de Estados Unidos, hay como que esas zonas, haz de cuenta que se ponen de acuerdo, como que dicen, los avistamientos aquí se dan mucho, así que vamos a hacer un congreso. Entonces, tanto en el sur de Estados Unidos como en el norte de México es donde más se llevan a cabo este tipo de eventitos. Y digo, y no me extrañaría que fuera en Tijuana, que es bueno, o, pues o fue en, o en en Baja California, en Tijuana, en Rosarito, que ya ujú, es, ya Rosarito ya es Estados Unidos, creo. Y o no, ya es Estados Unidos. sí. Entonces hubo avistamientos tanto en el norte del país como en el sur del país. Pero Mm. bueno, antes de comentarles eso, porque bueno, o sea, ya lo sabemos, ¿no? Sabemos que, y vimos me imagino que los pali que escuchas tuvieron la oportunidad de ver, pues, la presencia de estas como esferas, ¿no? Se veían como cuatro puntitos así, y tres abajo, y andaban por De ahí, repente se cambiaban de lugar, de repente se desaparecía uno. cambiaban de... Ujú. Entonces, muchos decían, no, pues un dron no puede ser, porque en Tijuana, por ejemplo, un dron no puede ser porque está el aeropuerto y por todas estas cuestiones de territorio y de que está el aeropuerto y de que está con frontera con Estados Unidos, pues no puede ser porque los drones por ahí no vuelan, ¿no? Ujú. Por ahí no hay presencia de... Em, Otros decían, no, pues es que son bengalas. Pues no, las bengalas rápido se lanzan, prenden y se apagan, ¿no? Y Sí, tú esto, las ves como van bajando y se nota, es como una luz cayendo tal cual, ¿no? exactamente. Entonces, y los avistamientos que hubo en la semana pasada, tanto en el norte del país como en el sur, en Yucatán, pues eran esferas que se mantenían incluso por más de 45 minutos, ¿no? O sea, Ujú. estuvieron muy, pues muy visibles. Sí. Y entonces esto pues pone, pues emociona a todas estas personas que se dedican al estudio del fenómeno ovni Ujú. y pues empiezan a decir muchísimas más cosas, pero yo antes de eso, eh, no sé si, sí, yo creo que sí. Antes de eso me gustaría platicarte de esto que me encontré, ¿no? A ver, cuenta.
Y no sé si tú hayas escuchado de la clasificación de Kardashev. La clasificación, ¿te refieres al tipo de contactos? No, ¿verdad? No, no, no. Ah, ok, ok, no, entonces no. Resulta que en 1964 existía un astrofísico soviético que se llama Nikola Kardashev. Ujú. Y él obviamente estaba pues viendo el universo y él decía pues hay que ver qué más hay, o sea, qué tipo de vida hay afuera del planeta y pues sí, otras Sí, vidas más diferentes. allá de nuestro mundo. Ujú. Y entonces este señor se empieza a encontrar con indicios de que sí efectivamente hay vida afuera del planeta, incluso de la galaxia, ¿no? Y entonces él desarrolla esta clasificación a la cual pues lleva su nombre, que es la clasificación de Kardashev. Él desarrolla esta clasificación a partir de de civilizaciones en función del aprovechamiento de los recursos energéticos, ¿no? Ok. Y entonces él hace pues tres clasificaciones. La primera, o sea, él propone las tres primeras. Después, otros astrofísicos continúan con este La trabajo de fueron investigación nutriendo que él estaba más. haciendo. Ujú. Entonces, él dice que hay, bueno, tres tipos, que el primero es todos estos planetas o civilizaciones que pueden utilizar todos los recursos energéticos, incluso recolectar energía, recolectar, no nada más recolectar, recolectar y almacenar energía del sol. Ujú. Y obviamente pueden controlar cuestiones de la naturaleza. Al controlar y almacenar la energía del sol, controlan la naturaleza. Eso quiere decir pues, todos los fenómenos naturales, ¿no? La explosión de un volcán, los huracanes, los temblores, terremotos, tsunamis, etcétera. Ok. Y la segunda, el segundo tipo de civilización que él reconoce es aquellas civilizaciones que toman energía de su sol Ujú. y del sistema planetario completo, ¿no? Incluso él habla de que estas civilizaciones de categoría 2 tienen el sol, está rodeado por una esfera que se llama esfera de Dyson. Y esta esfera de Dyson provoca pues, que tengan almacenada toda esa energía, que ellos controlen toda la energía solar. Ok. Incluso él dice que este tipo de civilizaciones, si ellos quisieran, ¿te acuerdas que hace no mucho era un tema, pues ahí sonado que venía un meteorito que seguramente se iba a estrellar con nosotros en determinado tiempo y que incluso la NASA estaba preparando Sí. eh, algo pues, como un misil o algo Algo para desviarlo, ¿no? Ujú. para desviarlo o para fragmentarlo y que no nos cayera de golpe. Bueno, Ujú. pues él dice que en estas situaciones, si este tipo de planetas o de civilizaciones se vieran en esta situación, ellos tendrían la capacidad de mover el planeta o incluso de agarrar a toda su población y cambiarla de Del planeta. planeta. Ok. Y ya, y luego él habla de las civilizaciones de categoría 3 en donde estas civilizaciones pueden tomar em, energía no nada más del Sol, de los otros planetas, sino de galaxias completas. Incluso él habla de hasta doblar el espacio, ¿no? O Ujú. sea, tanta va a ser este aprovechamiento de los recursos energéticos que pueden hacer ya cosas que nosotros ya no, o sea, ni Sí, siquiera por ni aquí se nos nos pasa. imaginamos, ¿no? Ujú. Ujú. Entonces, él dice, bueno, la Tierra, el planeta Tierra y la civilización, pues lamentablemente ni siquiera se encuentra en el tipo uno o en la categoría uno que él propone, Ujú. ¿no? Pues porque pues, apuradamente si aprovechamos
la energía solar y la forma en la cual estamos recabando energía pues no es muy satisfactoria, Ujú, y se mide precisamente por el crecimiento de la civilización y el avance en las tecnologías. ujú, Y ya después llegan otros astrofísicos y ellos dicen, no, pues sí, o sea, sí existen estos tres tipos de civilizaciones, pero también existe una cuarta y una quinta, ¿no? Y ellos mencionan que en la cuarta, pues toda la energía, ellos toman energía de todo el universo, incluso de todas las líneas del tiempo, y son capaces de cosechar energía, ¿no? Así lo dicen, cosechar energía del universo. ok. Y, y todo esto tiene que ver obviamente con los progresos o los avances tecnológicos y la energía disponible que ellos tienen, ¿no? Ujú, Entonces, a lo que voy con esto es que, em, pues sí hay evidencia de que hay vida fuera del planeta Tierra e incluso de la galaxia en la que habitamos, ¿no? ujú. Y que lo que mueve esta situación es la cuestión energética. Y platicando ayer con mi hermano me decía, hay un capítulo de Rick y Morty Ajá. que, porque dice, o sea, seguramente nosotros, como estamos en la cadena, o sea, es como la cadena alimenticia, ¿no? Más o menos. Ujú, Como estamos hasta abajo de la cadena, y todo se trata de energía, y dice este señor con las categorías de Kardashev que la finalidad de todos los planetas o de todas las civilizaciones es recabar energía. ujú. Entonces me dice, seguramente nosotros somos pilitas, ¿no? Y de nosotros las otras civilizaciones están agarrando energía. Y me dijo, hay un capítulo de Rick y Morty donde van en su navecita, Ujú. Rick y Morty, y de repente la navecita empieza a fallar, les va a carcallar, y detienen la nave Ujú. y se van a la parte de atrás, o no recuerdo, y el combustible, dicen el combustible, cuando ellos empiezan a ver qué pasa en el combustible, se dan cuenta que en el combustible o en la pila hay una civilización y que la Ah, sí. civilización trae pedos, Sí, 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 trae sí, muchísimos sí. pedos, por eso no está arrancando el S, No ¿no? está Entonces me trabajando dices, oh, correctamente, sí. exactamente. Entonces, ahorita que estábamos viendo pues lo de los avistamientos OVNI y toda esta situación, dices, pues puede ser que sí, porque nosotros en este momento estamos viviendo una transición de las energías, ¿no? O Ujú. sea, se está dejando de utilizar esta cuestión del petróleo, ya incluso se está descartando el petróleo como una energía, ya nada más estamos hablando también del litio o de energías pues eléctricas con esta cuestión de los coches y eso, y dices, ah, pues a lo mejor, y estos extraterrestres vienen de alguna civilización más de este tipo de categorías, uno, dos, tres, Ujú. este, y vienen a ver qué chirriones estamos haciendo, ¿no? Este, Sí, porque no les estamos dando energía, a lo mejor y nos está pasando algo así como el capítulo de Rick y Morty en donde pues ya están colapsando y dicen, a ver, ¿qué sí, sí, pasa? sí. Porque aquí Necesito no poner estamos orden porque si teniendo no yo me energía. quedo sin energía. Sí, sí, sí. Entonces, por eso pues me pareció interesante comentarlo, Sí. porque pues sí, ¿no? Pues sí tiene, o sea, a mí sí me suena con sentido, ¿no? Porque dice, sí, pues incluso ves que decían que Estados Unidos, ¿no te acuerdas? Ahorita creo que era Franklin, el Ujú. presidente que hizo el pacto con los extraterrestres, que hasta había dado permiso para que hicieran, este, No sé cuál fue, no sé qué presidente fue, pero sí supe de uno que decían que precisamente eso, que había tenido contacto ya directamente con ellos y tenían un trato en el que ellos les daban tecnología, que es la que nosotros ocupamos hoy en día, exactamente. y ellos tenían como que derecho a... no, no era, no la palabra no es, bueno, en inglés es harvest, supongo yo que es cosecharnos o como sacar provecho de cierta cantidad de la población, cierto porcentaje de la población, ¿no? Entonces, Ujú. prácticamente que por eso es que
cada año hay cientos de miles de desaparecidos, muy aparte de lo que pasa refiriéndonos a la inseguridad, desaparecidos que son gente que se meten a acampar de repente en un bosque y nunca más vuelven a saber de ellos, o peor aún, gente que no tienen ni idea de por qué de repente un día estaban en su casa y al otro día ya no, ¿no? Entonces, cositas así. Sí, he escuchado eso. No recuerdo en dónde lo escuché, pero escuché eso en una conversación, no sé si era un podcast, no sé si era un programa de tele, no sé dónde era, pero yo escuché eso que me estás diciendo ahorita. Exactamente. Entonces, pues bueno, se sabe de eso, ¿no? Que Ujú, estaban como, o sea, como que él quería tecnología. Entonces, ujú, finalmente, pues ellos tienen esa tecnología. Este, Nikola Kardashev habla precisamente de eso, ¿no? Es una evolución tecnológica que por eso nosotros estamos súper abajo, porque nosotros no podemos, no tenemos todavía la capacidad. Incluso dice que la categoría 3, 4 y 5, o sea, son cuestiones físicas que ya nosotros no entendemos, o sea, o sea, sí, nosotros cositas decimos, no, pues eso que qué, ni siquiera te no hay. imaginarías. Entonces puede ser eso. Ujú. Y no sé también tú si escuchaste que también China dijo eso, que había, que creo que ellos tienen un telescopio Ujú, y empezaron a ver esta cuestión de los ovnis y empezaron a ocupar ese gran telescopio que capta señales electromagnéticas y ellos registran señales electromagnéticas que no, que desconocen, o sea, dicen, no, pues, o sea, las registró el telescopio, pero nosotros no no sabemos sabemos de qué es dónde esto. proceden o qué es, ¿no? No, entonces, no sé, como que va por ahí y ves que también, no sé si escuchaste o viste o te enteraste de que en África, en Uganda, encontraron El oro, ¿no? millones, creo que 31 millones de toneladas de oro. ¿Lo Ujú. escuchaste? Sí, lo escuché. Hace ¿Sí menos o de un no? mes. Sí. Ajá, bueno, pero esto según dicen que ya tienen como 2 años que saben que está la mina ahí y que incluso todo ese oro que encontraron rebasa las reservas de los bancos para Sí. expedir el papel moneda. Entonces, también dicen que los chinos están ahí súper metidos porque algo quieren hacer con el oro. Y no sé si también habías escuchado que eh, los extraterrestres venían o nos tenían ahí por el oro, Ujú. ¿no? Alguna vez escuché específicamente de la civilización sumeria. Eso es lo que te cuentan en sus historias antiguas, que en teoría es la civilización más antigua que se conoce de la humanidad, y ellos mencionan en sus relatos o en sus tablillas el uso de humanos prácticamente como esclavos para extraer oro para sus dioses, ¿no? Para los dioses. Anda. Ujú. Ujú. Y pues qué casualidad que ahorita China también tiene como mucho interés, ¿no? Mucho interés también en esta cuestión del contacto ovni, Sí, ¿no? sí. Entonces, no sé, son como varias cositas que me dices, Sí, te van dejando con dudas. ¿qué Yo hay? por ejemplo, de los chinos, lo que escuché, además de lo que ya mencionaste, la semana pasada escuché que en una entrevista, un canciller estadounidense estaba diciendo, prácticamente él lo que dijo fue, hay que tener cuidado con China porque ellos estamos ahorita teniendo con ellos otra carrera espacial para controlar la luna. Dice, y prácticamente digo, a final de cuentas es propaganda americana porque pues él es gringo, ¿no? Entonces tiene que tomar su postura con defensa de ellos, pero nosotros que no somos ni chinos ni estadounidenses, pues podemos verlo desde un punto más neutral. Pero lo que decía él era, tengan cuidado con ellos porque lo que quieren es adueñarse de la luna, porque seguramente en la luna van a extraer minerales y esos minerales pueden ser oro y también puede ser agua porque ya se descubrió que hay depósitos de agua y no sé qué, pero prácticamente está diciendo lo mismo que ellos querían hacer. Entonces, ahí se está viendo, ellos, en teoría, dicen que para el 2035 o 2036, no recuerdo el año exacto,
China tenía planeado o tiene planeado todavía ya tener una estación lunar en la que vivan personas. Entonces, y ellos dijeron, bueno, pues como ellos tienen ya mucho avance en eso de construir su estación lunar, lo que vamos a hacer nosotros entonces es volver a mandar gente y nuestro compromiso es para 2020 y tantos, 2027, 2026, mandar a la primera mujer a la luna. Entonces, de nuevo estamos experimentando otra carrera espacial en la que a mí se me hace que nos dejan ver como la punta del iceberg, pero no te mencionan en realidad lo que están buscando. Porque no creo que estén gastándose miles de millones de dólares nada más para decir, nosotros fuimos los primeros en llevar una mujer. Y después los chinos, pues nosotros somos los primeros en poner una estación. Te están diciendo el resultado, pero no te están diciendo el por qué, ¿no? ¿Para qué quieres hacer eso? Entonces, volviendo a lo de los minerales, si me estás diciendo que los chinos están interesados en Uganda y este lugar en África para obtener ciertos beneficios del oro, pues no me extrañaría que seguramente ya hayan descubierto que también hay depósitos en la luna y por alguna razón quieran extraerlo. Porque, digo, si te vas a la parte económica, si tú lo ves desde el punto de vista de la economía, tampoco está tan chido que haya mucho oro, porque la misma ley de oferta-demanda hace que pierda su valor, ¿no? Si hay muchísimo más oro, en teoría, pues ya no es tan valioso, Exactamente. ¿no? Sí, pero bueno, de eso que acabas de comentar, yo había escuchado algo similar, pero no que querían hacer una base en la luna. O sea, yo lo que escuché fue precisamente eso, que era parecido a una carrera espacial, como cuando se quería ir a la luna, Ujú. pero que ahora la carrera espacial es por a ver quién hace contacto y quién hace convenios con seres de otros planetas. Pues podría ser. Precisamente con esa intención, ¿no? Oye, pues pásame tecnología, ¿no? Sí. Porque queremos tecnología. Y finalmente, no sé, eso sí se me hace como un poco lógico por la cuestión esta que te digo del aprovechamiento de los recursos energéticos. Nosotros Ujú. necesitamos hacer uso o explotarlo porque pues ya somos muchos, ya cada vez se gasta más, etcétera. Entonces yo creo que sí, todos los gobiernos están interesados porque, pues por tener cierta tecnología que nos ayuden al aprovechamiento de los recursos que tenemos, ¿no? Y pues nosotros no tenemos pues nada, o sea, estamos verdes, más que verdes, ¿no? Peor que verdes, porque por lo que me comentas Esa aquí situación. lo que me comentaste de esta distinción, en pocas palabras, las civilizaciones que no llegan por lo menos, ya lo mínimo, llegar al nivel uno son las que desaparecen precisamente o porque se acaban su planeta y no tuvieron forma de escapar, o porque algún fenómeno como un meteorito llegó a destruirlos y no lo pudieron detener, o porque su misma, se autoconsumen, ¿no? Lo que estamos haciendo ahorita, que nuestra sobrepoblación ya nos va a llevar, a nosotros no, pero a lo mejor en unos 200 años va a llegar el momento en que ahí sí ya no va a haber recursos y si no se ha llegado a la tecnología suficiente como para mantener el mismo nivel de consumo que de producción, va a ir va a ir decreciendo la población. Y no tanto porque se acabe y ya no haya que comer, sino porque la misma gente va a empezar a pelear, porque obviamente ya sabemos cómo reacciona la gente cuando no tiene agua. Lo que estábamos viendo y lo que estábamos platicando la vez pasada Sí, con Monterrey, ¿no? La gente no va a reaccionar de una forma muy amigable cuando no tenga que beber. Ya no digamos cuando no tenga con qué bañarse. Pon tú que eso lo pueden dejar pasar. Pero tú no puedes dejar de tomar agua un día. Y si lo haces, te sientes mal. Entonces imagínate que llegues a esos extremos, pues la misma gente va a empezar a decir, ajá, ¿y por qué ellos nada más porque tienen dinero pueden tomar agua y nosotros no? Si el agua es de todos y es para todos. Y ahí es donde va a ujú, empezar el problema. Entonces, si hay muchas civilizaciones, no creo que seamos los únicos, ¿no? Ha de haber un montón de planetas en todo el universo en donde estén pasando cositas así y ese mismo tope es el que les ponen, como que si tú no superas eso, no llegas ni siquiera al primer nivel, que es el que me decías, ¿no? El nivel en el que ya puedes exactamente. aprovechar tus recursos de manera que no te genere un problema, o sea, que eso no sea un riesgo para ti, el aprovechar tus recursos. Ujú. Sí, y bueno, Mira, y lo que y yo te quería bebiendo agua comentar. como rico, mira.
Está bien, está bien. Aprovecha ahorita que puedes. Ahorita que puedo, sí. Ahorita que puedes beber agua. Bueno, y ves que te decía yo lo de los viajeros en el tiempo. Ujú. Ya si tomamos en cuenta la escala De la civilización. de Kardashev, Ujú. entonces ahí podemos decir, ah, pues ya existe la tecnología, ya existe la energía para poder hacer este tipo de cosas, porque ya en una escala 4 o 5 ya estos astrofísicos dicen, bueno, o sea, ya se puede hablar de que viven en agujeros negros, ¿no? Ujú. Que pueden doblar el tiempo. Entonces, a lo mejor y ahí sí podemos hablar de viajeros en el tiempo, ¿no? Sí, Pero porque ya está la tecnología, ya hay avances tecnológicos muy, muy avanzados que nosotros ni siquiera por aquí nos imaginamos y posiblemente ya en ese tipo de planetas o de civilizaciones sí exista para poder hacer viajes en el tiempo, claro, ¿no? sí, 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 sí. Incluso ves que te decía, o sea, incluso aprovechan la energía de diferentes líneas del tiempo. Ujú. Entonces, si ya se está hablando del aprovechamiento de energía en diferentes líneas del tiempo, pues es evidente que se puede, o sea, Se podemos, puede bueno, viajar, esas se civilizaciones pueden mover. pueden estar jugando, ajá, viajando pues en el tiempo, ¿no? Sí, 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 Entonces, a lo claro. mejor sí, y nosotros vivimos de cierta forma algunas de estas cosas, pero no es porque nosotros por sí mismos lo podamos hacer, sino porque sí, gente de otros lados, de otras Ujú. civilizaciones, vienen ya con toda esa tecnología, pues a Y echar ellos sí ojo a lo ver hacen. Sí, a ver qué pueden a sacar los de acá. Sí, sí es exactamente. cierto. Sí, sí, sí había escuchado ese tipo de temas antes. Y son bien interesantes porque, por ejemplo, si tú te pones a pensar en la tecnología que tenemos hoy en día y se la intentas explicar a alguien de hace 2000 años, te va a decir, o sea, aunque ellos tuvieran, pon tú ya no un brujo, ¿no? Pero porque no había científicos, entonces había sabios o brujos o la gente más preparada. Entonces, si tú se la intentas explicar al más inteligente de hace 2000 años, te va a decir eso que me estás diciendo, no hay manera de que exista. O sea, no hay forma en la que un aparato metálico pueda despegar del cielo y llevar a 300 personas volando de aquí al otro lado del mundo. Eso no es posible. Así como ahorita nuestros científicos más cerrados de mente probablemente dirían, nunca se va a poder alcanzar la velocidad de la luz. Eso es imposible físicamente. Porque precisamente no tienen esa... o mejor dicho, ellos tienen la limitante de que solamente creen en lo que pueden hacer en este momento, ¿no? Así como hace 2000 años, las personas solamente creerían lo que pueden hacer en ese momento, ¿no? Entonces, sí, sí, Exactamente. sí, y sí es cierto, había escuchado eso en Rick and Morty, he visto mucha de ese tipo de cosas, en general en la literatura de ciencia ficción, te encuentras muchas de estas teorías ya llevadas a la literatura que dices, pues no podría ser o sea, no del todo va a ser fantasía nada más. Muchas cosas que se vieron en la película de Volver al Futuro hoy son una realidad, pero recordemos que esa película se hizo en 1985, ni siquiera había nacido yo cuando se hizo y ya te estaban hablando de videollamadas, ya te estaban hablando de unas tabletas, ya te estaban hablando de hologramas, ya te estaban hablando de muchas cosas que igual otros autores ya habían mencionado antes, pero que la gente en ese entonces ni siquiera se les pasaba por acá que pudieran llegar a ser real. Entonces sí, sí es muy probable. O Así sea, es. no es nada descartable todo lo que nos acabas de contar. Sí, y por ejemplo, igual mi hermano antes se entretenía con un señor que era como Ujú. físico locochón, Ok. que también comentaba precisamente eso, que éramos como fuentes de energía, ¿no? Sí. Y decían, ¿por qué creen que las iglesias tienen cúpulas, ¿no? Y mi hermano me explicaba, dice, pues ves las antenas pues, de televisión, de Sky y estas cosas de Dish, y eso pues, es el plato, Ujú. y Con el que se tiene, recibe o con el que se envía, ajá, ¿no? y tiene un punto, toda la energía que se refleja, choca o se concentra en ese mismo punto, ¿no? Ujú.
Y me decía, pues la cúpula, dice, es parecida, nada más que es al revés, ¿no? Está con toda la energía hacia abajo. Nosotros en las iglesias, en los templos, pues vamos, rezamos. Imagínate toda la energía que puedes concentrar, Ujú, por ejemplo, en catedral, ¿no? Estás ahí, estás rezando. No sé cuántas personas entran en catedral, pero estás rezando. Y luego también estás cantando. Y luego estás que te sientas, que te hincas, ¿no? ujú. Sí, sí, sí. Toda esa energía que se está concentrando, se concentra, lo concentra la cúpula, y hasta el último de la cúpula, pues que hay una cruz, ¿no? Una cruz que va para arriba. Sí, Entonces, esa energía se está jalando, o sea, se está yendo hacia arriba. sí. Y también, no sé, lo vemos en, por ejemplo, las mezquitas, También es lo mismo. igual O no has visto hay lo de en estos, judíos que dan y dan de vueltas, ¿no? Ajá, sí, 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 Esa justo, justo. energía pum, se va y se proyecta hacia el universo. Entonces dices, pues puede ser, ¿no? Que seamos como estas pequeñas pilitas Ujú. que damos Sí, energía a otras civilizaciones, ¿no? sí, porque aunque, o sea, ni siquiera, te das cuenta que ni siquiera importa qué religión sea. En todas Ujú. el objetivo es el mismo. Lo de la Meca, ves que en un momento todos se ponen a rezar hacia un lado y cuando tú Sí. sigues esa dirección, todo llega a un cubo. Es un cubo Ujú. tal cual. Y bien podría ser un almacenaje de energía. O sea, teniendo en cuenta esta teoría, bien podría ser en Sí. donde se almacena la energía o se descarga o de ahí se guarda para llevarse a otro lado. Sí, 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 o sea, tomando en cuenta esta teoría, es muy plausible que eso pudiera estar pasando. Y yo me imagino, ya con lo que nos estás contando, lo que hacemos nosotros, que a lo mejor para nosotros es algo insignificante, pero por ejemplo nuestros químicos que de repente dicen, ay, quiero hacer penicilina. Bueno, pues a este pan échale agüita y ponle así, para que hagamos el experimento, ¿no? Al principio, de cómo se descubrió la penicilina, que fue por mera casualidad, pero después lo empezaron a replicar y dijeron, mira, estas bacterias nos generan este producto y nos sirve para tratar ciertas enfermedades. Entonces bien podríamos ser algo así como que un insignificante puntito que nada más les está ayudando a contribuir a muchísimas más cosas. Ya Sí, hablando de estas civilizaciones que nos estás diciendo, que sus preocupaciones ya no son las terrenales que tenemos nosotros, ya son otras, ¿no? Porque me imagino que a esa escala de avance, tus problemas ya no deben de ser, o sea, ya deben de ser otros problemas, otro tipo de necesidades las que vas a estar cubriendo, ¿no? sí, Ya. pues imagínate, o sea, imagínate la capacidad. Nosotros a lo mejor ahorita ni estaríamos preocupados, ¿no? La NASA no estaría preocupada del meteorito que va a caer, ¿no? Que Ujú. están viendo, lo van a desintegrar, ¿no? Ya Te nos estás hubieran dicho, a ocupando en ver, otras cosas, sí. ya nos vamos a mover de aquí Sí. porque, Es o sea, que imagínate incluso se las me haría más cosas. fácil a mí destruir el meteorito por muy grande que sea. Es más fácil eso que mover un planeta, en teoría. A menos que el planeta sea más chico que el meteorito. Ahí sí. Pues Pero sí, pero aquí tienen la tecnología ujú, y la energía suficiente para para hacer mover todo todo eso. el planeta. Sí. Y en caso de que no, no hay problema. O sea, aquí hay para todos, ¿no? Súbanse todos y nos vamos a otro planeta, Sí, 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 sí. ¿Y de otra galaxia. has visto el video y se lo recomiendo mucho, a lo mejor igual acá les pongo el nombre del video o incluso un segmento así chiquito del video, de la comparativa de lo que eres tú con el objeto más grande conocido por un ser humano, el planeta o la entidad universal más grande conocida por un ser humano. Y te va pasando desde todo. Tú, el planeta, el sistema solar, bueno, tú, el planeta, el sol, y luego nuestras estrellas más cercanas, y luego las estrellas más lejanas, y luego los agujeros negros más conocidos, y luego los agujeros negros más alejados, y te das cuenta que en comparación de nuestro planeta, ya no digamos de nuestro planeta, del Sol, que para nosotros es inmensamente grande, contra la entidad universal conocida más grande que se conoce, es un granito de arena, el Sol, y te estoy hablando del Sol. Entonces, bien podríamos estar hablando nosotros de que somos tal cual eso, somos la bacteria que le está ayudando a otra civilización, a lo mejor a poder ese día tener con qué hacer su medicina o tener con qué comer
o tener, a lo mejor ni siquiera necesitan comer, a lo mejor nada más necesitan recibir esa energía que estabas comentando, ¿no? Entonces está interesante, está como que sí te ponen a pensar mucho todas esas teorías que te cuentan los físicos que se deciden a ir un poquito más allá, que, mejor dicho, los que no se ponen límites, que son los mismos que te dicen que el viaje en el tiempo es posible, por lo menos en papel. Te dicen, en papel se puede hacer. No tenemos los recursos para hacerlo, pero sí se puede, sí es viable hacer el viaje en el tiempo, ¿no? Entonces, y te sacan la fórmula y te dicen, mira, matemáticamente aquí está, así se viaja en el tiempo. Ahora hazlo, pues no tengo las cosas. Es como si un científico de hace 100 años o de hace 200 años te dijera, sí se puede hacer una llamada celular, nada más que no tengo el material. O sea, necesitamos litio y ni siquiera sé dónde hay litio, ¿no? O necesitamos ciertas cosas, necesitamos un satélite y no hay satélites. Entonces, es más o menos lo que está pasando ahorita. Y está bien interesante, está bien chido. Así es, Fer. Tú nos íbamos a contar algo de los ovnis en Estados Unidos, Fíjate unos que países. sí, lo que les iba a comentar era únicamente que en Estados Unidos, y precisamente pegadito aquí a México, y en las mismas fechas que hubo avistamientos en esas zonas. Y hizo, no nada más esa, para la que fue la semana pasada, el avistamiento de la semana pasada, ellos, primero las personas allegadas a su departamento de defensa, como que dijeron, no, pues fue un ejercicio militar en el que se soltaron bengalas. Y después hubo reporteros que fueron a preguntar ya directamente con la Defensa Nacional de Estados Unidos. Y dijeron, no, nosotros, o sea, nunca dijimos que fueran bengalas, nada más nosotros no sabemos qué fue. Y eso fue a lo mejor alguien que le preguntaron de nuestra prensa, pero nunca nos dijo a nosotros que ustedes tenían esa inquietud. Es más, nosotros no sabíamos. Y bueno, ahí te pones a pensar cómo no vas a saber, o sea, ellos están muy al tanto de lo que pasa en su espacio aéreo, pero suena muy, muy raro. El caso es que, y yéndome más atrás, en mayo hubo más avistamientos muy similares a los que se vieron ahora aquí en México, y con el mismo patrón que parece como un triangulito. Entonces, el mismo secretario, déjame ver quién fue, Scott W. Bray, que es el subdirector de inteligencia naval de Estados Unidos, él dijo, ya vimos el objeto, sabemos o sea, qué forma tiene, es una forma triangular. Por las luces que alcanzamos a ver, sabemos que la forma es al menos triangular en lo que aparenta, pero no tenemos idea de qué sea. No sabemos qué sea, solamente podemos aclararles que es un objeto que no es identificado, no sabemos si sea una tecnología de algún otro país que esté haciendo pruebas en esta zona, pero pues nosotros no somos. Y eso a la gente o a los reporteros que se dedican a buscar esta información de los extraterrestres o de los ovnis y todo eso, los dejó con dos teorías fuertes. Una teoría fuerte era que eran ellos mismos, pero prefieren decir que no saben qué es antes de sacar a la luz esa tecnología porque otros países se vayan a estar preparando de la misma manera. Y la otra opción es que en realidad sí no sepan qué es y pues probablemente sí sea un objeto volador no identificado, que no sepan su origen, pero en ese caso se les hace raro que estén tan tranquilos, así como que no sabemos y pues a ver qué pasa, ¿no? Entonces, también tienen esa teoría, que probablemente sea tecnología militar, ya sea estadounidense o extranjera, pero que es tan avanzada que nadie quiere aceptar que es suya, como para tener esa ventaja sobre el otro. Entonces, era lo único que les quería yo comentar. Además, se me hizo importante porque este personaje no es cualquier persona, es el subdirector de inteligencia naval. O sea, es prácticamente la autoridad en cuanto a este tema. Entonces, pues sí, era eso. Pero ya comparado con lo que estuvimos platicando hace ratito, ya es algo ya muy terrenal a lo que estábamos platicando. No, pero va de la mano, ¿no? Porque finalmente, pues es tecnología que tú dices está avanzada y dices, ah, pues entonces a lo mejor y sí hay ya un contacto extraterrestre Y que no lo que quieren está decir. dando esa información. Puedes hacer esto, esto y esto y esto, a cambio de, no sé,
¿De qué? Sí, pues de mantener a la gente en conflicto, porque aunque nosotros no lo veamos, el hecho de estar de buenas, el hecho de estar de malas, el hecho de estar triste, el hecho de estar feliz, todo eso es energía, físicamente, o sea, biológicamente, químicamente, todo eso es energía. Entonces, probablemente nuestros estados de ánimo depende, o de nuestros estados de ánimo depende el tipo de energía que van a estar recibiendo. Y ahora sí ya no me suena tan loco la película de Monsters Inc. Sí la recuerdas, ¿no? Que Sí, ellos lo que almacenaban estos... En pocas palabras es lo que te están diciendo. Una entidad que vive en tu mismo espacio, digamos, físico, pero en una dimensión distinta, te está ordeñando. En el mm, caso de los monstruos, te ordeñan a manera de asustarte, hasta que se dan cuenta que la manera de hacerte reír les da más energía que la de asustarte, ¿no? Entonces ahí dicen, bueno, pues cambiamos ahora, en lugar de asustar, vamos a hacerlo reír, pero lo seguimos ordeñando. O sea, seguimos sacándoles energía para existir nosotros, ¿no? pues incluso nosotros aquí, o sea, entre nosotros, no sé, yo me imagino que te ha de pasar, ¿no? O sea, hay veces que sales con amigos o con cierto grupo de gente que luego tú andas bajón y así, y sales y como que les agarras la energía, ¿no? Te Y ponen de te sientes buenas. mejor. O por el contrario, sales con alguna persona o algún grupo de gente y de repente llegas así súper cansado a tu casa porque Ujú. dices, no, o sea, pues, te jalaron la energía, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, ahí mismo No, pasa, no a se da nivel personal. y entre nosotros, pues imagínate en otras escalas, ¿no? Sí, a nivel Sí, interdimensional, que ya suena bastante, muy locochón. sí, es bastante interesante. ¿Has visto esta serie que se llama The Midnight Gospel? No, no la he visto. Ya me la habías recomendado, pero no la he visto todavía. Está buena, ¿no? Sí me habías Está dicho. buena, pues porque es un chavillo que tiene pues una tecnología muy avanzada y hay mucha simbología, ¿no? Incluso habla de cosas muy terrenales como el uso de las drogas y esta situación, pero también habla de esta cuestión de ir, o sea, de él tiene una maquinita Ujú, y escoge, ¿no? Así de, a ver, ahora me voy a este planeta. Y la maquinita le dice, ajá, ¿y con qué forma te quieres ir a ese planeta, ¿no? Y él escoge en qué forma se va a ir. ujú, Y se mete a una como máquina del tiempo, que la máquina del tiempo es una vulva, ujú. ¿no? O sea, tiene forma de vulva. Y él entra, en vez de salir, él Ajá, él entra, entra. lo avienta al espacio y lo dirige a pues a otro planeta, ¿no? A otra civilización. Ok. Y de ahí va aprendiendo y va teniendo la conversación, porque esta serie es como tiene que ver con un podcast, ¿no? O sea, la conversación que se sigue en la serie Ajá. es un podcast. Ok, ¿No? Es un ok. chavo que invita a otra persona y hablan pues, de la muerte, de la magia, Ujú. de varias cosas, ¿no? O sea, un poco complejas a veces de entender. Sí, más densas. Y está padre. Son poquitos capítulos, creo que son 9 capítulos o 10 capítulos, una cosa así. Ujú. No son muy largos, pero sí tienes que estar muy al pendiente porque lo que vas escuchando a veces no tiene relación con lo que vas viendo. O sea, es como mucha información en esa misma, en un capítulo, ¿no? Ujú. Entonces hay Sí, sí, veces sí. que sí tienes que parar un poco, o sea, porque dices, oh, está muy denso esto, porque estoy escuchando una cosa y estoy viendo otra. Ya, ya, ya. Está padre, está Está padre, bien, está está padre. bien. Suena bastante interesante. Sí, sí, yo creo que Sí, sí está en me la voy net. a chutar pronto. Sí, no, y no te digo, no tiene muchos capítulos hasta donde yo me quedé. No sé si ya haya otra temporada, Ujú. pero está padre, Bien, está padre, entonces. está padre. Pues la voy a Entonces, pues, checar. La voy a checar. Mira, ahorita que estábamos hablando de que estás hablando de esto, de irte a otros lugares y cosas así, y que mencionamos otras dimensiones, hay una película que se llama
no se las voy a recomendar para que la vean si no les gustan las películas de contemplación o las escenas de contemplación, porque tiene escenas muy pesadas en el sentido de que te pasas literalmente 3 o 4 minutos viendo a una mujer comiéndose un pastel o sentada nada más Ok. llorando. Perdón, perdón. Como la Odisea en el espacio. Algo así, algo así. Entonces, pero la película trata un tema que la película se llama A Ghost Story, la historia de un fantasma. ¿La has visto esa película? Es de hace No, como unos 5 años aprox. Es con el hermano de Ben Affleck. No recuerdo cómo se llama el hermano de Ben Affleck, pero es con él y otra algo chica. hace. Algo Affleck, exactamente. Y y te comenta la historia de un fantasma. Y es bien triste, es muy, muy triste. Es una persona que fallece y se queda como que atrapado entre esta dimensión y la muerte. Y la manera en que te lo representan a él como fantasma es como la típica imagen que tenemos nosotros de un fantasma de Halloween, que es una sabanita blanca con ojos. Pero está muy, muy bien hecha. Yo diría que para la historia que te están contando, está muy pesada para la mayoría de la gente del público porque es muy, muy lenta o demasiado lenta para mi gusto. Pero habla de esto que estamos contando de otras dimensiones y de cómo él se quedó atascado ahí. O sea, es triste, es totalmente triste la historia. Y de repente a la mitad de la película, de lo lenta que está, hay un tipo metiéndose, no sé si ácidos o alguna cosa se está metiendo para una droga y tiene como que una revelación y de repente él dice, imagínate que fuéramos fantasmas y no sé, y se avienta un monólogo como de 10 minutos en el que te empieza a contar cosas muy viajadas y te empieza a decir cosas así como lo que acabamos de platicar hace ratito. ¿Y qué tal si solamente somos esto y esto y esto? Entonces, esa parte sí se la recomiendo que la busquen, el monólogo de A Ghost Story y pues ya, era mi recomendación que me acordé ahorita porque estabas comentándome esto lo de Midnight Gospel. Entonces, Midnight Gospel. sí, 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 pues vamos a como que ampliar la percepción de la realidad que tenemos. Y era otra cosa que comentaste hace ratito, como que las drogas, porque hay también gente que dice, ajá, ¿y qué tal si las drogas lo único que te hacen no es tanto a atrofiarte el cerebro, sino mostrarte otras realidades que normalmente tú no ves y cosas así, ¿no? Pero bueno, ya sería entrar en otros temas muy largos de platicar. Entonces, no sé si quieras agregar algo más, Steph. Sí, otra recomendación, creo que a ti ya te la había contado A ver, dime. y quedé pendiente de decirte. En Amazon, Ujú. en Amazon Prime, hay una serie que es como de caricatura Ok, y esa igual la empecé a ver porque mi hermano la veía y se llama Real Deal, ok. Deal, Real Real Deal, deal. Ajá. que te decía que era como caricatura, Sí, como de caricatura, pero no. pero no. Y habla Ok, precisamente también de viajes en el tiempo. Ahí después, o sea, si la buscan, me entenderán ok, a qué me refiero cuando es caricatura, pero no. ok, ok. Este, y habla precisamente eso, de viajes en el tiempo. Y incluso la chica, creo que es diagnosticada como por esquizofrenia, una cosa así. Ujú. Está buena. Véanla si tienen oportunidad. También habla sobre los viajes en el tiempo. Vientos, pues ya tenemos recomendaciones para esa temática, ¿no? Sí, Entonces ahí sí, tienen sí. de series tienen Midnight Gospel, Real Deal y de películas A Ghost Story, siempre y cuando les gusten las películas lentas. Pero si no les gustan, por lo menos busquen el segmento que les digo donde él tiene como que esta epifanía y y les va a agradar el viaje que se avienta este cuate. Pues ya sería todo entonces, Steph, ¿no? Sí, Vientos. así es, jóvenes Pues ilustres. váyanos dejando ahí sus comentarios de qué otros temas quieren que platiquemos más adelante. Y este va a ser un tema recurrente, a lo mejor no cada mes, pero sí de repente lo vamos a ir tocando cuando vayan pasando cositas así raras, como los avistamientos de la semana pasada, o como la celebración del UFO Day, como igual la semana pasada. Entonces, pues ya nada más era eso. Acuérdense de darnos like en la página, síganos igual en Spotify, también ahí vamos subiendo los capítulos.
¿Y cómo te encontramos a ti, Steph? A mí me encuentran en Twitter como FanusG. Perfecto. A mí me encuentran como Fer Bárcenas 117 en todas las redes sociales y nos estamos viendo la que sigue. Gracias por sus comentarios, gracias por sus likes y cuídense. Bye. Chaito. Ay, no, eran los likes. Dale like, dale like.